Cuando quiera, vicepresidenta. Muchas gracias. Hace mucho frío ahí fuera. ¿Sí? Adiós, Rafa. Bueno, pueden tomar asiento si quieren, porque vamos a empezar, porque vamos con el tiempo. A ver, la angustia en estos casos siempre es cumplir el horario. Ya no lo cumplimos escrupulosamente, pero en fin, vamos a intentarlo. A ver si desatascamos esto. Uno de los ponentes de otra mesa, no de la primera, uno de los ponentes es organizador de un concurso de Elevator Pitch, de esto que se llama Elevator Pitch. Nos obligan, cuando nos someten al Elevator Pitch, a explicar en un minuto un proyecto a un posible inversor de nuestro emprendimiento o de nuestro proyecto. Yo, mi angustia, sinceramente, es pedir a todos los ponentes, que son personas que saben muy bien de qué hablan porque están muy dedicadas a lo suyo y son personas muy importantes, mi angustia es pedirles que hablen durante 5 minutos nada más, a cada uno. De antemano les pido perdón. Yo creo que, en fin, esto merecería varias jornadas, pero no las tenemos solo la mañana. Entonces les voy a pedir a los integrantes del primer panel, Energía, el mix de futuro, que vayan subiendo aquí, ahora cuando arreglemos las mesas, y empiecen sus respectivas intervenciones. Después podremos, en función del tiempo que tengamos, hacer alguna pregunta a las personas que estén situadas en las primeras filas, y mis compañeros, la prensa, podrán enviar preguntas por escrito, que intentaremos que puedan ser contestadas todos. Ya digo que será en función del tiempo que tengamos. Yo creo que ya tenemos las mesas organizadas. Yo voy a pedir a Antonio Jardén, presidente de Enagas, a Ignacio de Colmenares, vicepresidente y consejero delegado de ENCE, a Alberto Martín Rivals, que es el socio responsable de energía de KPMG en España, y Ángel Charri Toscano, director global de gestión de la energía de Iberdrola, que tomen ya sus asientos y empezamos ya, porque no disponemos de mucho tiempo, lamentablemente. Así que empezamos, y yo le pediría a Antonio Jardén que sea el primero en dedicarnos sus 5 minutos. Puede subir aquí o puede hablar desde ahí, donde usted quiera. Muchas gracias, don Fernando Jauregui. Si le parece, hablo desde aquí. Que si se oye bien. ¿Oyen ustedes bien? Se oye bien, ¿no? Se oye bien, ¿no? Me han puesto un micrófono, parezco ya un robot, lo debo llevar detrás. Bueno, pues muchas gracias a los organizadores por la invitación. Estaba ahora discutiendo si hablábamos del mix energético, de reindustrialización o de lo que queramos. Quizás voy a intentar, don Fernando, hacerlo en 5 minutos, cosa difícil. Quizás centro un poco en el tema que yo creo que es el origen del panel, que es la reindustrialización, y podemos quizás desembocar en el mix, ¿no? Evidentemente, cuando tenemos una crisis económica, y lo ha comentado la vicepresidenta, parece que lo fundamental es, digámosle, hablar de recuperación de empleo y de competitividad, y probablemente, si hablamos de estas dos cosas, la industria tradicionalmente, y ella lo ha comentado, pues es la que más fácilmente crece en competitividad y crece en empleo si se dan las circunstancias, digámosle, adecuadas. La crisis que estamos atravesando, no solo en España, sino en casi todo el mundo, creo que pone también de manifiesto que aquellos países que han resistido mejor la crisis, que han sido más resilientes, no es casualidad que suelen ser países que siguen teniendo una base industrial muy buena. Alemania es un ejemplo, o Estados Unidos, ¿no? Incluso países como Suiza, que es más bien visto por todo el mundo como un país más financiero. Si viajas a Suiza, como me toca hacer a mí por razones de trabajo, tenemos muchos inversores ahí, ves que es un país con una base industrial importante.
efectivamente una base, por otra parte, muy limpia, una industria que tiene poco que ver con la imagen que tenemos tradicionalmente de la industria. Por lo tanto, parece claro que la idea del economista de hablar de reindustrialización está totalmente en la buena dirección, ¿no? Bueno, en una crisis de este tipo, ¿qué hacemos las empresas? Bueno, pues las empresas intentamos hacer tres cosas: ser más eficientes, de alguna forma internacionalizarnos e innovar. Y yo diría que entre estas tres cosas está el camino para que la industria pueda funcionar. Ahora bien, si hablamos de estas tres cuestiones, es bastante evidente que la energía, y ahí meto un poco en el tema del mix, es fundamental para que una industria sea más competitiva y pueda innovar. El coste de la energía y, en definitiva, que la energía sea más eficiente. En toda Europa tenemos en este momento un problema de coste energético, no solo en España. La energía, por cierto, en Alemania es cara, más cara que aquí en media, y sin embargo han sido capaces de mantener un nivel industrial importante, pero es evidente que si no tenemos una energía competitiva, difícilmente vamos a reindustrializar. El ejemplo más claro en este momento, y es que me voy a comer los 5 minutos casi solo con ello, es Estados Unidos. 4 que quedan ya. 4, bien, gracias. Estados Unidos, y me centro en el gas quizás, que como presidente de Nagas pues es lo más lógico que yo haga. No el descubrimiento, porque ya se conocía, pero sí la puesta en práctica de, digámosle, de la explotación de shale gas con técnicas más modernas ha hecho que hayan tenido lo que a veces se llama un milagro. El coste de la energía en Estados Unidos, la energía gasista, ha bajado enormemente. En este momento puede estar en la unidad que ellos utilizan en $4 millón de BTU, cuando lo normal era que Estados Unidos en invierno tuviera costes de $10, 12 o 14. Esto está haciendo de que, por cierto, esto es una carambola quizás no deseada, los americanos están exportando carbón muy barato y muy contaminante, tanto al este como al oeste. Su oeste es China y su este es Europa. Con lo cual, la segunda carambola ha sido que los países europeos estamos consumiendo en media más carbón del que consumíamos antes, por un tema de precio, unido a que se ha derrumbado el precio de la tonelada de CO2, con lo cual estamos emitiendo más CO2 que antes, mientras que los americanos, que nunca han sido vistos como unos adalides de la lucha contra el cambio climático, y esto es un inciso que hago, están emitiendo menos CO2. Por lo tanto, habría que estudiar en profundidad el milagro americano. Hablando de los precios, hoy, en este momento que los precios han bajado como consecuencia, entre otros, de la bajada del precio del petróleo, si en Estados Unidos el gas, para entendernos en origen, cuesta $4 millón de BTU, en el Reino Unido está costando 8,5, en España un poco más, y en Japón y Extremo Oriente está alrededor de 10,5, 11. Eso ya nos da una idea muy clara de que tenemos una energía más cara, y esta energía más cara, sin duda, incide en nuestra competitividad. ¿Qué podemos hacer, por lo tanto, para tener una energía más competitiva? Bueno, hay dos grandes ideas: innovación y competencia. Competencia en el sentido amplio. Como se me va el tiempo, simplemente lo apunto y si después hay debate o preguntas podemos entrar. En el caso concreto del gas, una cuestión fundamental es el tema de las interconexiones, no solo por motivos de seguridad de suministro, que evidentemente también, sino por motivos de competitividad, de poder disponer de orígenes de gas más baratos que entren en competencia con los orígenes clásicos. En el caso de Europa, una buena parte del gas viene de Rusia y de Noruega, y en el sur de Europa una buena parte del gas viene del norte de África, ¿no? Por lo tanto, interconexión quiere decir competitividad. Y después el tema de innovación. Innovación no solo es, como a veces nos pensamos, por decirlo así, un invento maravilloso que no existía antes, es también poner en práctica actividades o prácticas que antes no se utilizaban. Y pongo ya para terminar un ejemplo concreto que, como me permitirán que haga un poco de publicidad de mi compañía, es nuestro, de Nagas. Nosotros detectamos hace un par o 3 de años que los países que teníamos plantas de regasificación se habían pensado únicamente para ir, por decirlo así, de fuera adentro, es decir, recibir gas licuado, almacenarlo en la planta, regasificarlo, transformarlo en gas y distribuirlo. Y empezamos a ver que el mercado mundial, en parte a consecuencia del fenómeno del shale gas, empezaba a cambiar, y en este momento existe un tráfico comercial de gas licuado
que tiene que llegar a una planta, descargarse, almacenarse, pero no regasificarse, guardarse ahí y en un determinado momento volverlo a recargar en el buque para llevarlo a otro sitio. Este tránsito, aunque sea la operación reverse, no es exactamente gratuito, es decir, hay que hacer una serie de cambios tecnológicos para que funcione. Esto está permitiendo un mercado, iba a decir global, de gas natural licuado, que realmente está introduciendo más competencia y más tensión de precios, a veces al alza o a veces a la baja. Pues bien, nosotros en España empezamos a hacer cambios en las plantas de regasificación. En este momento somos el país que de todas las cargas y descargas de GNL que se hacen para este motivo, el 50% se hacen en España. Bueno, esto sería innovación, si me permiten, de segundo nivel, no es una innovación, digámosle, revolucionaria, pero que sin embargo está ayudando, primero, a los suppliers a poder tener unos mercados mucho mejores de lo que tenían y, en definitiva, a tener un mercado global que es el último que nos puede dar un tema de precio. Me dejo 27 cosas en el tintero, pero como ya ha dicho don Fernando, en 5 minutos no era fácil. Gracias. Muchísimas gracias. Efectivamente, y sé que es muy difícil, Antonio, y muchísimas gracias por cooperar, pero en fin, no hemos podido poner ni siquiera un vídeo que teníamos que haber puesto al principio. Yo pensaba haberlo puesto después a lo largo de las intervenciones, para ganar un poco de tiempo, porque había habido un poco de confusión con las televisiones y todo esto cuando salió la vicepresidenta, pero en fin, vamos a ir ganando tiempo. Ignacio, pues lo mismo te pido, por favor. Sí, claro. Y de verdad que yo estoy absolutamente angustiado con esto, porque es que Antonio pues podía haber contado tantas cosas que realmente, en fin, pero bueno, la vida es así. 5 minutos. Muchas gracias. Yo voy a intentar ser breve. Voy a empezar dando una pincelada sobre la reindustrialización. Yo creo que hay 3 cosas fundamentales para que este país siga creciendo en industria, ¿no? La primera es liberalizar la economía y, sobre todo, liberalizar los puertos, donde los que exportamos vemos que tenemos unos costes de estiba superiores a los grandes puertos europeos. La segunda es aumentar el peso en la carga rodada en España. No tiene sentido que en Portugal y en Francia vayan por delante nuestro y aquí sigamos con unas infraestructuras viarias fabulosas, cargando todavía camiones más pequeños que en Portugal o que en Francia. Y la tercera es fomentar la formación profesional. Como empresa, contratamos todos los años a muchos ingenieros, a muchos licenciados, para puestos para los que no han sido creados, para puestos donde una persona bien formada en formación profesional serviría perfectamente. Yendo al mix energético, que es lo que nos habéis pedido que comentemos, yo voy a ser muy sencillo, ¿no? Y voy a decir cosas que son obvias, pero quiero insistir en ellas, ¿no? Bueno, yo creo que nuestro mix energético tiene que ser competitivo. Eso es fundamental. Creo que además tiene que ser respetuoso con el medio ambiente y además tiene que intentar y conseguir ser menos dependiente del exterior. Con esos 3 criterios, pues vemos perfectamente el panel de energías básicas que hay y cuáles están de acuerdo a estos criterios y cuáles no lo están. La nuclear y el gas de importación son limpios y son competitivos y, por lo tanto, bienvenidos sean. La eólica, en sitios donde hay viento, y en España hay sitios con mucho viento, es perfectamente competitiva y es respetuosa con el medio ambiente. La fotovoltaica, a los precios actuales de fabricación de los paneles fotovoltaicos y en zonas con mucho sol, también es perfectamente competitiva. La biomasa, a la que nosotros nos dedicamos, en zonas forestales, y no se olviden de que España, y es un dato que la gente no sabe, tiene la segunda superficie forestal de Europa. La biomasa en zonas forestales compite perfectamente en coste con la energía eólica competitiva, con la energía fotovoltaica competitiva, no la del Real Decreto 661, y además utiliza un combustible autóctono y renovable, que genera una burrada de puestos de empleo en el medio rural y que además es estable, porque es como una térmica de carbón, pero con madera, y por lo tanto da el respaldo que necesitan las otras renovables. Por supuesto, el carbón de importación en un porcentaje determinado es bueno porque es competitivo. Por supuesto, hay que desarrollar en España el shale gas. Yo creo que tenemos la obligación, y lo digo haciendo publicidad en mi empresa como tú lo hacías, de utilizar nuestras masas boscosas para transformar esa energía de forma eficiente en energía eléctrica y térmica, pero tenemos la obligación de explorar el subsuelo y de sacar shale gas porque tenemos que aumentar la independencia energética del país. ¿Qué es lo que no cabe? Y aquí quizás sea polémico, pero me gusta ser claro. Pues no caben las energías no maduras. España no tiene una riqueza como para estar financiando el desarrollo de energías no maduras para el resto del mundo.
Y por lo tanto, pues creo que no cabe la termosolar y creo que no cabe el carbón nacional, que ensucia y que es caro. Creo que la cogeneración de alta eficiencia, a la que el Gobierno con los cambios regulatorios ha pegado un viaje importante, es importante para la industria, porque creo que hace falta un realismo grande. En España nunca tendremos energía ultra competitiva, es imposible. Las industrias intensivas en energía, pues que se vayan a instalarse al norte del estado de Nueva York, donde pueden comprar la energía muy barata. España no tiene fuentes de energía baratas, por lo tanto hay que hacer un mix que sea competitivo y que sea limpio. Y no soñemos con que vamos a ser capaces de tener la energía a $25 porque es imposible, ¿no? Y entonces, en este contexto, la cogeneración de alta eficiencia, no el camelo, es importante. Pues ya está. Muchas gracias. Bueno, no me lo puedo creer. Muchísimas gracias, Ignacio. La verdad es que nos quedamos con ganas de mucho más, pero en fin, pues, pero muchísimas gracias. Alberto, todo tuyo. Muchas gracias, Fernando. Yo voy a tratar de ser breve también, porque si no, además, repetiría muchos de los argumentos que han dicho Antonio Dardén e Ignacio de Colmenares. Yo creo que en el tema de los costes energéticos, España vive un poco una paradoja. Y esa paradoja es que, por una parte, pues sí que es verdad que los costes que pagan nuestros consumidores de energía, y sobre todo nuestros consumidores industriales, pues es superior a la media europea. Pero al mismo tiempo, cuando miramos la industria energética en España, es una industria muy eficiente. Y eso es una cosa que se puede objetivar cuando hacemos benchmarkings de transporte y distribución de electricidad o de transporte y distribución de gas, o cuando comparamos nuestras refinerías con las mejores refinerías europeas, o cuando miramos a nuestros mercados mayoristas de energía y vemos que los índices de competencia, que eso se pueden medir objetivamente, pues no tiene nada que envidiar a los que hay en otros países, pues nos damos cuenta que al final sí que tenemos un sector energético que es eficiente. Entonces, ¿cuál es la explicación de esta paradoja? ¿Por qué, por una parte, tenemos esos costes más elevados cuando nuestras empresas energéticas son competitivas? Pues fundamentalmente yo diría que por tres factores. El primero tiene que ver con el tema del mix. Y al final es que somos un país muy dependiente del exterior. Al final, pues el 98% del petróleo y del gas que consumimos es importado. La segunda razón es que quizás en ese afán de reducir o de paliar esa dependencia energética, pues en el pasado hemos desarrollado mucha potencia renovable, hemos sido muy innovadores en renovables, pero a lo mejor lo hemos hecho demasiado pronto y eso ha producido unos sobrecostes que hoy se cargan en la factura de electricidad, por ejemplo. Y el tercer factor que han mencionado antes los otros dos intervinientes es la falta de interconexiones. España es una isla energética. España tiene unos niveles de interconexión que están muy por debajo de ese 10% que marca la Unión Europea como objetivo para todos los países. En el caso de la electricidad es un 3,5%, por ejemplo. Y eso, el problema que conlleva, como decía Antonio Dardén, es que dificulta el que nuestros consumidores y nuestras industrias en particular puedan acceder a los mercados europeos de gas y de electricidad para buscar proveedores alternativos, para buscar pues, mejores fuentes de suministro más competitivas a medio y largo plazo. Por tanto, si queremos mejorar la competitividad energética de nuestra industria, vamos a tener que trabajar en las tres dimensiones. Vamos a tener que intentar desarrollar más fuentes autóctonas eficientes, y eso estoy completamente de acuerdo con la intervención anterior de energía, y eso pues incluye pues, lo que ya se ha mencionado. Lo segundo que vamos a tener que trabajar pues, es a lo mejor pensar en formas alternativas de financiar esos costes históricos, esos sobrecostes históricos de las renovables, que hoy ya no se dan porque las renovables son mucho más competitivas hoy en día, pero que hubo que pagar en su día para subir en esa curva de aprendizaje. Y en tercer lugar, y muy importante, tenemos que desarrollar las interconexiones con Europa. Y tenemos que, tanto en gas como en electricidad. Y ahí es fundamental conseguir tanto el apoyo de la Unión Europea, como ha ocurrido en el último Consejo Europeo, como también el crear un clima de colaboración con Francia que es clave para permitir ese desarrollo.
Nada más por mi parte. Pues, no, si nos va a sobrar tiempo ahora, al final no te lo tomes así, Ángel, no es que nos vaya a sobrar, pero que muchísimas gracias de verdad. Recuerdo a mis compañeros, todos la prensa, que si quieren enviarnos alguna pregunta, por escrito intentaremos formulársela a los ponentes. Ángel, cuando quieras, gracias. Sí, a mí me gustaría estructurar los 5 minutillos estos, que quizás me pongo en 6, porque he robado un poquito los minutos de la basura que han salido por aquí. Mal ahora he dicho nada. Mal hecho por decirlo. Digamos, estructurar primero el mensaje de la energía. La energía tiene 3 características y un Estado tiene que prepararse para qué cantidad de energía, qué calidad de la energía pedimos y a qué precio, ¿no? Cada uno tiene que ponerse a hacer sus cosas. Cantidad de energía, seguridad de suministro, es una cosa, digamos, pública. Tenemos que tener la energía que nos hace falta, no más. Ahora mismo tenemos una sobrecapacidad de energía. Bueno, tengamos cada uno su responsabilidad. Otros países, Reino Unido necesita energía, está motivando subastas de capacidad. Es decir, quiero 1000, quiero 1500, no quiero cualquiera, quiero esos. La cantidad. La calidad. Bueno, la calidad es la flexibilidad de la energía, la calidad es la calidad medioambiental, pero no infinita. También tiene que estar acotada. ¿Qué queremos hacer? El 20% producido con el 30%. Estamos hablando de una situación absolutamente desbordada de energía verde para la capacidad de energía que consumimos. Y luego dejar a las empresas la parte del precio. Sabemos competir, competimos en todos los lados. Si nos limpian la composición del precio, es decir, si el precio mayorista tiene lo que es el precio al por mayor, quemar carbón, gas, si el precio de distribuir o transportar es exclusivamente eso y no aparecen los famosos otros dentro de la factura, esos otros que en algunos casos llegan al 50% de la factura, conseguiremos el precio competitivo. ¿Cuánto, qué calidad y a qué precio? Y luego, por último, un mensaje, el mix de energía. Yo creo que hay que dar un paso adelante, y lo están dando otros países. No es cómo producimos, sino quién produce. Hay que meter al consumidor dentro del debate. Los consumidores van a terminar produciendo energía, almacenando energía y gestionando su demanda. En Estados Unidos, y es un mercado bastante grande, el 2% de la energía ya la gestionan los propios consumidores. ¿Cómo? Pequeños paneles solares, pequeñas formas de almacenamiento, grandes cantidades de datos moviéndose en empresas tecnológicas que mueven la información. No debería sorprendernos que Google nos ofrezca energía o que nos ofrezca participar como agregador de la demanda. Sabemos hacer eso. Bueno, las empresas españolas y las empresas europeas, los clásicos, deberíamos prepararnos. Pero en el mix metamos al consumidor. No es un receptor de energía, es parte de la solución del problema. Es un poco la idea que me gustaría lanzar y desarrollar un poco más si hay alguna pregunta al respecto. Bueno, pues sí, efectivamente, tenemos tiempo para alguna. ¿Hay alguno de los restantes ponentes que quiera plantear alguna pregunta? ¿Alguien que plantee una pregunta por escrito? Vosotros, claro. Bueno, por supuesto, más que una pregunta, al hilo de lo que habéis comentado todos los demás ponentes, quizás 2 minutos sobre el tema del mix. Comparto plenamente lo que se ha dicho aquí para complementar. Antes yo he dicho que la energía estaba ligada, por una parte, a la eficiencia y, por lo tanto, a la creación de puestos de trabajo y a la lucha contra el cambio climático. Vamos un pequeño paréntesis aquí, intento hacerlo en 1 minuto y medio, demostrando cómo podemos ser más eficientes y al mismo tiempo luchar contra la emisión de CO2, por resumirlo. Hay un ingeniero japonés que hace unos 15 años, lamento no tener una pizarra aquí, hizo una identidad matemática que demostraba, es fácil, de que el CO2 emitido, por ejemplo, por un país, es el producto de 4 factores. Háganme confianza: la población multiplicado por la renta per cápita, multiplicado por la intensidad energética, ahora digo lo que es, y por el factor de emisión de carbono. La población sube en todas partes, en general, por lo tanto es un factor que más bien, si no hacemos nada, incrementa las emisiones de CO2. La renta per cápita, casi nadie quiere ser más pobre de lo que es, por lo tanto también sube. También nos demuestra que si no hacemos nada, esto va más. ¿Sobre qué podemos intervenir? El llamado factor de intensidad energética es cuánto nos cuesta producir una unidad de PIB en términos energéticos. Cuanto más eficientes seamos, esto será menor. España es mucho más eficiente hoy que hace 20 años. Ahí hay un primer factor, eficiencia, no tengo tiempo de entrar más,
que te permite no solo todas las ventajas de la eficiencia en general, sino luchar contra el CO2. Y el factor de intensidad de carbono es esa unidad de energía, cuánta emisión de CO2 produce. Si toda la energía la produjéramos con carbón, siglo XIX, evidentemente polucionaríamos enormemente. La produjéramos con gas, polucionaríamos 3 veces menos. Y si fuera factible el renovable 100%, sería cero, y la fórmula, por cierto, daría cero. El 100% hoy no es factible, ¿no? Pero, por lo tanto, el mix va un poco por ahí. Ser conscientes que ni sobre la población ni sobre la riqueza vamos a intervenir de forma negativa, o no podemos intervenir, solo podemos intervenir sobre la eficiencia, algo que ya hace la industria y el sector energético. Somos tremendamente más eficientes y evidentemente podemos intervenir de una forma u otra haciendo que esta generación emita menos CO2, y para eso hoy por hoy la única solución es un mix que tenga un poco en cuenta todo. No tengo más tiempo. Tengo unas preguntas aquí que me han mandado algunos compañeros. Alguna yo creo que no es muy procedente, ahora lo veremos. Pero, en fin, ¿hay una pregunta aquí antes? ¿Sí? Perdón, si debemos estar o no aquí. Pero es cierto, aquí tenemos un tejido industrial importante. Estamos hablando aquí de la reindustrialización. Y para nosotros ese factor de la energía es clave. Y decir dos cosas. Para nosotros es muy importante tener un precio competitivo. Sea tan competitivo como lo que tenemos en los países de alrededor. Al final nosotros somos productores de acero, chatarreros, y al final, si no lo tenemos como tienen nuestros vecinos, pues al final perdemos competitividad, perdemos los puestos de trabajo y el empleo aquí y nuestras empresas aquí. Y en segundo lugar, tenemos un tema que es una visión a futuro. Si no tenemos unos precios que podamos ver una visión a futuro, una inversión nuestra, pues tiene un periodo de maduración de 15, 20 años. Con lo cual, si tenemos al final unos precios erráticos, tanto en el spot como en el largo plazo, al final nosotros no podemos ir a nuestras casas y decirle a nuestros presidentes, oye, tenemos que hacer esta inversión, que es un horno y es a 20 años el periodo de maduración. Con lo cual, yo lanzo aquí esto, es decir, que tenemos que hacer para asegurarnos que ese precio de energía va a ser competitivo y que podemos tener una visión a largo plazo. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, independientemente del tipo de industria que esté instalada en España, ¿no? Lo que hace falta aquí son precios, como yo decía antes, que aúnen competitividad con respecto al medio ambiente y que sean estables y a largo plazo, y no tengamos que estar destruyendo inversiones cada cambio regulatorio, ¿no? Totalmente de acuerdo, Gonzalo. Perdón. Tengo una pregunta de María Blasco, de TPA, que dice que el coste energético ya está pasando factura, por ejemplo, el caso de Alcoa en Asturias y La Coruña, que está a punto de cerrar. ¿Hay alguna solución, una nueva subasta, una regulación del Gobierno? Yo le plantearía esta pregunta quizá a Ángel. Bueno, digamos, justo he dicho que cada uno a lo suyo, o sea, que si realmente los costes energéticos son competitivos, el mercado marcará lo que tiene que marcar. Yo además aprovecho el mensaje de plazo, estabilidad de plazo. Hemos vivido tantas locuras de precios energéticos que, bueno, el petróleo ¿dónde va a bajar ahora? ¿Y dónde subió? La estabilidad de plazo de las commodities principales de los que nos valemos nosotros para hacer la energía es compleja. Hay otro tipo de centrales mucho más estables, la central nuclear, por ejemplo, o las centrales eólicas, ya no dependen de ese combustible. Respecto a los consumos masivos y los problemas que está dando en algunos lugares, yo creo que si la competencia está marcando esos precios, no le metería más otros a la tarifa, es decir, subvenciones o ayudas que no fueran absolutamente eficientes. Hay que demostrar la externalidad de esa ayuda, yo creo. Un estudio mucho más económico y el mundo es complejo, por decirlo así. Tengo que pedir disculpas a mi compañera Lucía y a mi compañera Pilar. Planteáis dos preguntas que supongo que iban dirigidas a la presidenta del Gobierno, a la vicepresidenta del Gobierno, y aquí no tenemos ningún representante del Gobierno, así que son dos preguntas políticas que no creo que ninguno de ustedes quisiese contestar. Damos muchas gracias a nuestros primeros ponentes, yo especialmente, porque de verdad que sé que han hecho un esfuerzo de síntesis y casi vamos a tiempo, casi, no del todo, pero casi. Muchísimas gracias. Gracias.